del misterio de la redención, de Cristo Redentor. Esto era algo muy querido para nuestro siempre recordado nuestro Papa, ¿no? Juan Pablo II. Empezó así su pontificado: abrir de par en par las puertas al Redentor, a Cristo. Y su primera encíclica, Redentor Hominis, escrita por él entera. Después la encíclica mariana, Redentoris Mater. La encíclica de la misión, Redentoris Missio. Y siempre Juan Pablo II veía a Cristo como Redentor. ¿Qué quiere decir Redentor? Redimere en latín es verbo que significa rescatar recomprando. Tú has perdido algo porque te lo han arrebatado o porque tú lo has malbaratado. Hemos perdido nuestra alma, ha pasado al poder de Satanás y el género humano se ha perdido. Y esto tenía que ser rescatado, recomprado, pagando un precio proporcional. Hay un santo en el que nos vamos a apoyar más esta mañana para partir de toda su doctrina, que es muy rica, comprender un poco más el influjo que recibe Gema y por qué Gema, sin parecerlo demasiado, es tan gran teóloga, o mejor dicho, una gran cristóloga, y que es San Anselmo de Aosta. San Anselmo le conocemos un poco por encima, alguna vez en el breviario aparece alguna lección de él, aquella del proslogion, que empieza diciendo: hombrecillo, deja tus ocupaciones, hombrecillo, y hace gracia. Bueno, pues es de San Anselmo. San Anselmo, estamos hablando del siglo XI, año 1000 y pico, y 1000 y poco, vamos. Y entonces San Anselmo escribe una obra que fue muy iluminadora en este sentido de la redención, y que se titula Cur Deus Homo. Cur en latín es ¿por qué? Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hace hombre? Y el razonamiento de San Anselmo es absolutamente lógico, impecable, que es que había pecado el hombre, por tanto la ofensa era humana, pero el ofendido es divino. Y por tanto, el calibre de la ofensa, aunque la había cometido un ser finito, como se ha inferido a un ser infinito, el calibre de la ofensa es infinito. ¿Quién podía desenredar esta madeja? Habiendo pecado un hombre, pero siendo el ofendido Dios. Y aquí viene la respuesta de Anselmo. Cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Porque era necesario que pagara un hombre, puesto que había pecado un hombre, pero era necesario que aquello con lo que pagara fuera de precio infinito, puesto que había inferido la ofensa a la majestad infinita de Dios, y por eso tenía que ser al mismo tiempo Dios y hombre. Y lo que no hubieran podido imaginar todos los ángeles del cielo puestos a soñar, lo hizo el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la redención. Escoto y toda la escuela franciscana, encabezada por San Buenaventura, se plantearon la siguiente cuestión, un poco bizantina, porque las cosas son como han sido y ya está. Pero se plantearon, ¿y si el hombre no hubiera pecado? ¿El Verbo se habría encarnado? Y Santo Tomás dice, el único motivo de la encarnación es el pecado de la humanidad. El Verbo se ha encarnado porque tenían que redimirlo. Y como dice San Anselmo, había que pagar una moneda infinita, de valor infinito, por parte de un ser finito, cur deus homo, para redimirnos. Pero dice San Buenaventura y toda la escuela franciscana, de todas maneras el Verbo se hubiera encarnado. Porque es el pimpollo de la creación, como dice Fray Luis de León en su obra de los nombres de Cristo. Es la flor más hermosa y la creación estaría incompleta sin que el más bello de los hijos de los hombres hubiera aparecido en ella. Y entonces, aun no habiendo pecado el hombre, el Verbo se habría encarnado. Bueno, como es una cuestión absolutamente opinable, la Iglesia nunca se ha pronunciado ni se va a pronunciar porque es una hipótesis,
pues cada uno puede pensar lo que quiera. Los más ortodoxos piensan lo de Santo Tomás. Yo aquí, pues lo siento, me aparto porque me gusta pensar que el mundo hubiera estado incompleto sin la mirada de Cristo y de la Virgen en él. Bueno, pues San Anselmo se pregunta eso. Tiene una serie de obras y uno es este hombre, bueno, como digo, vive, pues ocupa todos los 2 tercios últimos del siglo XI. De 1033, nace en 1033 y muere en el 1109. O sea que precede en 8 siglos a Santa Gema. Pero Santa Gema lo conoce, como decíamos el otro día, por ese librito que se le olvidó un día al padre Germán en la casa Giannini, librito de 500 páginas que tenía oraciones de San Agustín y los soliloquios de San Agustín que Santa Gema cita, que no son de San Agustín, que son espurios, pero que se retenían como de San Agustín y todavía hoy se editan como de San Agustín, y las oraciones de San Anselmo. Todo ello en latín. Y aquella muchacha lo cogía. Es verdad que el italiano se aproxima un poquito más, pero vamos, tampoco por ser italiano se entiende el latín. Tiene estas obras San Anselmo. Primero, 3 oraciones a Santa María, de una densidad teológica maravillosa, pero es una teología, la de Anselmo, muy jugosa, muy cálida, muy entrañable, muy afectiva. Después tiene el proslogium, que es esa obrita de la que leemos, hombrecillo, deja tus ocupaciones, el proslogium y el monologium. Después tiene otras obras sobre la verdad, sobre la libertad, y tiene su gran obra, Cur Deus Homo, pero sobre todo tiene la que nos interesa, la meditación de la redención humana. En esta obra, Santa Gema descubre horizontes muy anchurosos, que luego se notan en su vida espiritual. Ella es una teóloga arrodillada, no es una teóloga especulativa, no es una teóloga de estudio. Ella no sabría exponer una cuestión teológica, pero en sus éxtasis, en sus cartas, subyace una teología cristocéntrica, absolutamente rotunda, aparte de que tiene muchas nociones antropológicas. A veces ella sabe perfectamente describir el papel de las potencias de su alma en su oración, esto a sus 20, 22 años. Pero sobre todo la suya es una teología vivida, una teología experiencial, que es lo que hoy nos falta. Hoy hay mucho escrito, mucho cursillo. A los curas y monjas que nos rezan, Dios los castiga con reuniones. Y estamos todo el día perdiendo el tiempo en un pelagianismo que si por cada papel que nos mandan nos dieran 1 céntimo de euro, compraríamos un cáliz bueno todos los años. Y en fin, todo es así. Todo es hacer que hacemos. Hacer que hacemos. Adviertan los muy activos, dice San Juan de la Cruz, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones. Bueno, ojalá fuera con predicaciones, lo peor es que es con reuniones, que eso que no sale de ahí, son círculos viciosos cerrados, donde se tratan bobadas la mayoría de las veces y no se habla de Dios. Y dice San Juan de la Cruz, adviertan los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y escritos, que harto más obtendrían de Dios y más almas salvarían si la mitad del tiempo que gastan en moverse tanto se estuvieran en soledad con Dios en oración. Porque eso es lo que cambia el mundo. Dadme una palanca que mueva el mundo. Y decía Arquímedes, y Teresita dijo, para mí esa palanca es la oración. Bueno, pues la de Gema es una teología no de reunión, no de papeles, no de programaciones ni organigramas, no de cursillos. A mí me hace mucha gracia, porque todas estas monjas santas y toda esta gente santa y todo, ninguno fue a ningún cursillo nunca. Yo estoy esperando empezar a ver canonizaciones de gente asidua a los cursillos, porque hasta ahora los que conozco no han ido a ninguno y han sido santos. Parece milagroso, parece de otra galaxia haber sido buenas religiosas y buenas estos sin cursillos. Bueno, pues Gema no fue. Su cursillo, su formación permanente fue el crucificado. Esta fue su formación. ¿Qué haces, Gema? ¿Qué haces?
Ante Jesús crucificado sufro, ante Jesús sacramentado amo. Esta es su actitud. No necesita saber más, está con Él, está con Él. María Santísima, siendo la sede sapientiae, en el Calvario, aunque tenía ciencia infusa, la Virgen, no se hubiera puesto a exponer allí los efectos de la redención. Estaban. María estaba. Y una hija de la pasión y una esposa del crucificado no tienen que hacer nada más, ni nada menos que estar. Que muchas veces lo que nos falta, estar. Y esto es lo que hizo Gema. Pues por eso ella entiende que la mejor forma de teología es la oración, porque la oración es la que pone en acto las virtudes teologales, la que las dinamiza. Y en la oración crecen, se renuevan, se purifican, se robustecen la fe, la esperanza y la caridad. Por eso, el contenido central, machaconamente repetitivo, de todas las oraciones, o mejor dicho, de toda la oración de Gema, es sencillamente: Jesús, te amo. Esa expresión, ese suspiro cristocéntrico, es la expresión de su caridad teologal. O sea, cuando ella dice Jesús te amo, no está diciendo Jesús soy yo la que te amo, sino Jesús, tú me estás dando tu amor para que con él yo te ame. Y entonces hay un aniquilamiento total del propio yo. Por eso es en ella tan radical, tan existencialmente atornillada la humildad de corazón, porque ella se sabe recipiendaria permanente de un amor de Dios que en fuerza de lo que recibe ella puede devolver. O sea, el amor de Gema, como en todos los místicos, es mucho más pasivo que activo. ¿Y por qué es tan pasivo? Puede ser tan activo, tan dinámico. Tendríamos nosotros que renovar muchas veces esta actitud de pasividad enamorada, de lo que dice San Juan de la Cruz, que es la oración: advertencia amorosa, atención amorosa, estarse amando al amado, estar. También Santa Teresa, la definición de oración de Santa Teresa, se suele insistir en uno de sus aspectos, que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es más importante el estando que el tratando, porque para tratar hay que estar. Bueno, pues esta es la teología vivida de Gema. Oh amor, amor infinito de mi Jesús. Ese nombre de Jesús, ella rara vez dice el Redentor, el Salvador, el Señor, el Divino Maestro, el Esposo. Alguna vez dice Su Majestad. Santa Teresa decía mucho Su Majestad. Gema siempre, prácticamente siempre, dice Jesús. Jesús. En italiano todavía suena más dulce porque no tienen nuestra J fuerte, Jesús. Y porque además el padre Germán era lo que le decía. Siempre Jesús, la señora Cecilia, Jesús, estaban en aquella escuela de Jesús, el que tenía el padre Germán en Roma, y siempre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es algo que dice en nosotros el Espíritu Santo. Es un respiro o una aspiración del Espíritu Santo. Y por eso Gema no suele decir el Señor como nosotros habitualmente decimos. Parece que, no sé, como si nos produjera más
pudor el decir Jesús simplemente. Ella no dice otra cosa. ¿Por qué? Porque nadie puede decir Jesús si no es en el Espíritu Santo. Y ella lo dice en el Espíritu Santo. Cuando respiro Jesús, te respiro siempre a ti, dirá en un éxtasis. Tú me pides amor y yo no te lo puedo dar si tú no me lo das. Este es el flujo y reflujo, la marea teologal en que vive Gema. Yo no te puedo dar amor si tú no me lo das. Por eso, en ella, todo es teologal, todo es teologal. Nada es personal, y menos personalista. Todo es personal, pero porque su persona está absorbida por la persona de Jesús, que es persona divina, con doble naturaleza, divina y humana. Y en este sentido, y desde aquí, Gema puede amar a Jesús no sólo como hermana suya, como redimida por él, sino también como hija, como un brote de sus llagas, como ella dirá. También como esposa, puesto que él es su esposo de sangre. Y así descubre el amor del Redentor. Y así descubre a Jesús como Redentor. Vamos a verlo un poco en San Anselmo. Ese libro que había olvidado el padre Germán en Lucca contenía en 500 páginas, y le dice Gema, quel piccolo librettino, aquel pequeño librito, tenía 500 páginas, contenía las meditaciones, los soliloquios y el manual atribuidos a San Agustín, que más bien eran como una miscelánea, una recogida de textos de espiritualidad medieval, principalmente de Juan de Fecán, un autor medieval, no de San Agustín. Y además contenían 2 meditaciones de San Anselmo. Todo el último capítulo, que era el capítulo 41 en ese libro, era una de las oraciones auténticas de San Anselmo. La tengo aquí y es una de las oraciones más hermosas que se han compuesto. Hay muchas oraciones preciosas de muchos santos, primero desde luego las evangélicas, estaría bueno, ¿no? El Pater Noster del Ave María, pero para mí de las más completas, si no la más, es la elevación de Sor Isabel de la Trinidad. Muy teológica, tampoco sabía ella teología ni había ido a cursillos nunca, ni falta que le hizo, ni siquiera a la escuela fue Sor Isabel. Pero esta oración de San Anselmo no desmerece que algunas muy profundas de San Buenaventura, de Santo Tomás de Aquino. Es una oración larga. A ver, porque tenía varios estudios sobre esto. Ya, aquí tengo varias oraciones de él. Es larga, vamos a leer algunos parágrafos y veremos cómo suenan inmediatamente a la espiritualidad de Gema. Ella la lee, repito, en latín, y la lee muchas veces, porque alude a ella en varias ocasiones o se le nota el eco. Dice San Anselmo: Señor Jesucristo, mi redención, mi misericordia y salvación, yo te alabo y te doy gracias, porque estoy tan lejísimos de los dones que tú haces, porque soy tan inferior a la alabanza que tú mereces, porque soy tan escaso ante la generosidad de tu afecto dulcísimo,
Y sin embargo, te rindo mi alma, esta pobre alabanza y esta pobre gratitud. No es lo que debería darte, pero es lo único que puedo intentar. Esperanza de mi corazón, fuerza de mi alma, ayuda de mi debilidad. Tu omnipotente bondad complete lo que mi impotencia tan poco fervorosa puede hacer. Vida mía, meta de mi intento, aun cuando yo no estoy a la medida del amor que te debo, sin embargo deseo amarte cuanto debo. Oh luz mía, tú ves mi conciencia, porque ante ti, Señor, está todo mi deseo. Y si yo quiero algo bueno, es porque viene de ti. Si es bueno lo que tú inspiras, Señor, porque es bueno que yo quiera amarte, concédeme lo que me haces querer. Concede que yo llegue a amarte tanto cuanto tú quieres. Te alabo y te doy gracias por el deseo que me inspiras. Te alabo y te ruego que no quede en mí sin fruto lo que tú espontáneamente me has dado. Termina lo que has comenzado. Dame eso que, previniéndome con tu amor, sin mérito mío, me haces ansiar. Este es el inicio de la oración, que tiene 2 páginas, en letra muy pequeña. Yo aquí la tengo en italiano y me gustaría tenerla en latín, pero nunca he hecho por buscarlas, porque debe ser todavía más hermosa literariamente. Pero en fin, es todo un suspiro: dame amor, dame amor, dame amor, porque tú eres el que me inspiras que te ame. Y en alas de ese estímulo tuyo, veíamos ayer una obra de San Buenaventura, Stimulum Divini Amoris, el empujón del divino amor, en fuerza de ese estímulo, yo quiero amarte. Por tanto, dame amor, dame amor, dame amor. Es lo que está pidiendo San Anselmo en esa oración de la que Gema beberá. Bien, pues vamos a ver lo que está debajo de esa teología de San Anselmo. Anselmo ve con dolor que el hombre, creado en la justicia, creado en la santidad, estos primeros padres en el Edén recibieron los dones preternaturales, estaban creados para la vida eterna, para la santidad, para la gracia, pero ese hombre cayó en el pecado. Y entonces debe enderezarse esa voluntad del hombre desquiciada. San Agustín define así el pecado, así de sencillamente: aversio a Deo et conversio ad creaturas. O sea, dar la espalda a Dios, aversión a Dios y conversión a las criaturas, volverse a las criaturas. La gracia es lo contrario. Aversio ad criaturas, en el sentido en que las criaturas me apartan de Dios, empezando por mí. Ese odio a sí mismo evangélicamente entendido, no de una manera enfermiza, porque todo es bueno, el mundo es bueno, yo soy bueno, debo amarme a mí mismo, pero en lo que hay en mí de carnalidad, de mundanidad, aversio et conversio ad Deum. Y esta es la dinámica. San Anselmo temía tanto el mundo como el pecado, dice su biógrafo, Eadmero, el biógrafo de Anselmo. Y dice algo increíblemente impresionante. Dice, por testimonio propio el biógrafo, que si Anselmo por una parte hubiese visto con sus ojos el horror del pecado y por otra parte el dolor del infierno, y hubiese debido estar inmerso necesariamente en uno de los dos, habría preferido el infierno al pecado. Tremendo, esto yo no lo he leído en ningún santo.
He leído muchas cosas impresionantes en Santa Teresita, Santa María Magdalena de Paz y Santa Catalina de Siena. Todas esas dicen una barbaridad teológica, pero los santos se pueden permitir el lujo de decir lo que quieran. Dice: Señor, llévame, quisiera estar toda la eternidad en el infierno con tal de que allí hubiera un alma que te amase. Pues eso es metafísicamente imposible, porque el infierno es el lugar donde es ontológicamente imposible amar, no se puede amar. Por eso es imposible. Pero esos santos lo piden. Ahora yo lo que nunca había oído es esto, decir: si me dieran a elegir entre el infierno o el pecado, prefería ir al infierno, por tal de no estar en el pecado. El drama de nuestro mundo de hoy, decía ya el venerable, único que no está canonizado, no me explico por qué, el santazo de Pío XII, decía: el gran pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado, porque se ha perdido el sentido de Dios, porque lleva un bombardeo de mucho tiempo, muchas décadas, que invita en todo a lo que lamentaba Benedicto XVI tanto, cuando nos ponía alerta sobre la dictadura del relativismo. Y él decía que el hombre de hoy se ha empeñado en vivir et si Deus non daretur, como si Dios no existiese. Al empeñarse así, se ha hecho obviedad, se ha metido entre paréntesis a Dios. Si existe o no existe, nos da igual, tampoco nos empeñamos en que no exista, pero deje de vivir como si no existiese. Entonces hay una absoluta pérdida del sentido del pecado, porque si no existe Dios, ¿a quién ofendo yo? Pero no porque yo ofenda como un siervo a alguien que es mi Señor, sino porque no me siento religado por el amor a alguien que me ha amado infinitamente. Es en fuerza del amor. Si en una comunidad no hay amor, pues ¿a quién ofendo? Con mis salidas de tono, con mis faltas de carácter, con mis frialdades, con mis... Pues no, que me da, cada una va un poco a lo suyo. Pero si hay amor, todo se vuelve a reordenar, porque me doy cuenta de que he ofendido. Bueno, pues esta gravedad monstruosa del pecado es la que también mueve, como ha movido a todos los santos, a Santa Gema en su espiritualidad. Los niños de Fátima cambian absolutamente a partir de la aparición del 13 de julio de este mes, ha hecho 100 años el otro día, de la visión del infierno. Cuando aquellos niños ven el infierno, cambian totalmente. No tienen nada más que deseo de reparar. Lo mismo le ocurrió a Santa Teresa de Jesús, cuando en su conversión vio el infierno. Y así también Don Bosco, y así también Santa Faustina, y así el Padre Pío, el infierno, que hoy también han decidido los teólogos y no pocos ministros sagrados que no existe. Otra cosa no menos maravillosa solía decir San Anselmo, que habría preferido ser puro del pecado y sufrir como inocente el infierno antes que, manchado por la impureza del pecado, llegar al reino de los cielos. Como algunos, al oírle decir estas cosas, lo consideraban fuera de sí, él atemperaba un poco sus expresiones diciendo: puesto que solo los cautivos, los malos, mejor dicho, puesto que solo los malos son castigados con el infierno y solo los buenos gozan del reino de los cielos, está claro que si los buenos entrasen en el infierno, no habrían podido ser castigados con la pena debida a los malos, ni si los malos entrasen en el cielo, habrían podido gozar de la felicidad de los buenos. O sea, como diciendo, yo sé cómo son las cosas, no creáis que yo estoy disparatando, yo sé cómo son las cosas, pero odio el pecado de tal manera que no quisiera tener nada que ver con él, ni aun a cambio de lo más excelso. Pues, por eso, para ser salvado, el hombre debe necesariamente retornar del pecado a la justicia. Y esto es imposible para el hombre. Y de aquí parte toda la teología de San Anselmo.
Esto es imposible para el hombre. Según Anselmo, este retorno del pecado a la justicia es mucho más difícil o más imposible que la resurrección de un muerto. Es mucho más grande volver del pecado a la justicia que la creación del mundo. Esto no hace falta que lo diga San Anselmo. Esto lo dice la liturgia en la oración después de la primera lectura del Génesis en la vigilia pascual. Oh Dios, que maravillosamente creaste al hombre y más admirablemente aún lo redimiste. Por eso, la obra de Dios más grande de todas es la encarnación del Verbo. Miren, la Santísima Trinidad se basta a sí misma, aunque no diera la cara, vamos a decirlo así. Es lo que se llama en teología las operaciones ad intra de la Santísima Trinidad. Ad intra. ¿Qué quiere decir? Las procesiones trinitarias, las relaciones trinitarias. El Padre engendra a su Verbo. El Verbo es eternamente generado por el Padre, genitum non factum, consubstancial in patri. El Espíritu Santo es expirado eternamente como una llamarada de amor que surge incontenible del beso que se dan el Padre y el Hijo. Non genitum, non factum. El Espíritu Santo es procedente, qui ex Padre filioque procedit. Esa es la vida íntima trinitaria. Y ahí no entra nadie, ni siquiera la Santísima Virgen. Ni siquiera el más ardiente de los ángeles. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. El cielo, el mar, las cordilleras, las estrellas, las constelaciones de astros, la sonrisa de un niño, una flor que surge en lo alto de una cima. Eso es la creación, como el polvo de estrellitas que reparte la Trinidad, un hombre santo, un enfermo que ofrece sus dolores, pero todo eso lo hace, pasó por estos sotos con presura. Y explica San Juan de la Cruz, ¿por qué dice eso? ¿Qué quiere decir con presura? Que en todas las cosas la Santísima Trinidad ha ido como deprisa, como sin detenerse, porque todo es, perdónenme la irreverencia, que no quiero caer en ella, todo es como si fuera una pequeña chapuza al lado de la encarnación del Verbo. Esa es la obra de las obras, la operación ad extra, donde la Santísima Trinidad ha dicho, ahora me voy a lucir del todo, es la encarnación del Verbo. Y ese Verbo que al aparecer en la tierra como el pimpollo más hermoso de la creación ha obnubilado todo con su belleza, nunca ha sido tan hermoso como en la cruz. Por eso, el lucimiento de la Santísima Trinidad ha sido el Calvario, porque ahí el Verbo encarnado ha derramado su amor, un mar de sangre fluye, inunda, avanza por tierra, mar y cielo y los redime. Pues bien, esto reconduce todo el orden trastocado por Satanás. El paso del hombre de su naturaleza caída a su naturaleza redimida. El paso del hombre del pecado a la gracia. La encarnación y la redención las contempla San Anselmo, y de él, aparte de otros, lo aprende Gema, como lo más grande del misterio de Cristo y como dos operaciones ad extra de la Trinidad absolutamente inseparables según la teología tomista, porque el Verbo se encarna para ser sacerdote. El Verbo se encarna para redimirnos. Y por eso cuando Cristo entró en el mundo dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo y he aquí que yo vengo, Padre, a hacer tu voluntad. O sea, cuando Cristo entró en el mundo, está entrando sacerdotalmente. Primero, asume la naturaleza del hombre en la encarnación.
y después asume el pecado del hombre en la redención. Es esa expresión tan querida por los padres de la Iglesia. Mirabile commercium, o admirable comercio, admirable intercambio, que dice, me parece que es la primera antífona de las primeras vísperas del primer día del año, de Santa María Madre de Dios. O admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. La encarnación que se ordena a la redención es un intercambio. Ahora han simplificado mucho, bueno, ahora hace 40 y tantos años, la misa. Yo cada vez que puedo celebro la misa tradicional que Benedicto XVI rescató, gracias a Dios, y podemos celebrarla cuando queramos, y es mucho más rica y el sentido sacrificial se pone más de manifiesto. Pues en la secreta, que se ha mantenido pero recortada, cuando se echa, no viene ahora la palabra técnica, cuando se echa la gotita de agua en el cáliz, en el ofertorio, que seamos hechos consortes de la divinidad, de aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad. Él nos da su divinidad, nosotros le damos nuestra humanidad. Y entonces todo se recoloca, todo se resitúa, todo se recompone, todo se restaura. Dice San Pablo a los Corintios, segunda epístola, capítulo 5, 21. Es una cita tremenda, de las más sorprendentes de toda la Sagrada Escritura. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros en él seamos justicia de Dios. Este es el admirable intercambio. Él como que se empecata sin tener que ver con el pecado, pero la experiencia terrible de Jesús en Getsemaní es esta: contemplarse a sí mismo como oprimido, aplastado por todo el pecado de la humanidad, víctima de los pecadores. Atritum protexedera nostra, decimos en las letanías del Sagrado Corazón, que significa machacado por nuestros crímenes, saturado de oprobios, el que no conoció el pecado. Dice en otra oración, una oración a la Santa Cruz, San Anselmo dice: oh cruz, los pecadores te escogieron para consumar por medio tuyo el delito de su impiedad. Cristo te ha escogido para llevar a término por tu medio la obra de su piedad. Ellos por tu medio entregaron al justo a la muerte. Él por tu medio ha arrancado a los pecadores de la muerte. Ellos para matar la vida, Él para destruir la muerte. Ellos para condenar al Salvador, Él para salvar a los condenados. Ellos para dar la muerte al que da la vida, Él para dar la vida a los muertos. Ellos actuaron con crueldad e ignorancia, Él con sabiduría y misericordia. Esta contemplación de la gravedad monstruosa del pecado es lo que pone en órbita todo el amor a la cruz y a la pasión de Gema. Y por eso falta hoy el amor a Cristo, el amor a la cruz. Hay verdadero horror, verdadera alergia a la cruz. Son muy pocas las almas amigas de la cruz, incluso entre las almas consagradas. No se cree en la penitencia, ha dejado de hacerse. No se cree en las virtudes pasivas. Esto es lo que hace a Gema moverse en esa órbita de amor a la cruz y llegar a lo que llama San Anselmo la compunctio cordis, la compunción del corazón. El pecado es un mal infinito porque ofende a Dios, cuya majestad, cuya santidad, cuyo amor
son infinitos. Por eso nosotros no podemos reparar. Y cuando nosotros decimos un acto de reparación, un acto de desagravio, es poner un plus de amor, pero uniéndolo al suspiro incesante del corazón sacerdotal de Cristo en la Eucaristía, y uniéndolo a la oración intercesora de la gran reparadora, de la más pura e inmaculada criatura que ha podido reparar, que se llama María Santísima. Vamos a reaprender la necesidad y la urgencia de la reparación.